Buenas tardes a todos los que se conecten a esta conferencia. Hoy debíamos estar congregados en el Palacio de Colomina de Valencia, pero la fatalidad del coronavirus ha constreñido nuestro encuentro a lo virtual. Os confesaré que echo de menos la interactuación con un auditorio, pero no voy a perder tiempo lamentándome de ello. Es más fructífero hacer de la necesidad virtud y convertir esta intervención en una ocasión para proponer algunos puntos de reflexión en torno al tema de la predicación dirigida a infieles y a paganos en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, como nobleza obliga, no empezaré sin mostrar primero mi agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, a su profesor Emilio Callado, responsable último de la organización de este encuentro, y al profesor Javier Vergara Ciordia, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la UNED y director del Grupo de Estudios Medievales y Renacentista GEMIR, del que parte el proyecto de estas jornadas. Pero, además de agradecer, un conferenciante debe merecer. Así que entraré en materia indicando que revisito el tema de la predicación, o por mejor decir, de la catequesis propositiva en el siglo XVI, pero centrándome en esta ocasión en la figura del predicador. La razón de ser de esta perspectiva no requiere mucha argumentación. Ténganse en cuenta que durante siglos se ha hecho responsable al predicador del éxito o del fracaso de su misión evangelizadora. Ciertamente, la ignorancia y la inmoralidad del clero han sido secularmente invocadas con la intención de atribuirle la decadencia de la sociedad cristiana. Toda emergencia de reforma de la Iglesia ha estado de una u otra manera vinculada a este reproche dirigido contra el clero. No exageraríamos, pues, si dijéramos que la censura por la ignorancia y la inmoralidad de los miembros de la jerarquía eclesiástica se ha transformado, por así decir, en un universal dentro de la historia de la Iglesia. Desde luego, sin ese vituperio sería muy difícil entender las reformas del siglo XVI, por no remontarnos a periodos anteriores o incluso posteriores. Y una de las razones más recurrentes de la reprensión era precisamente la falta de formación y la inmoralidad, a las que se le atribuía el fracaso de cualquier misión evangelizadora. Pues bien, en el periodo que nos ocupa, la ignorancia y la inmoralidad son caras de una misma moneda. No podía ser de otra manera en unos humanistas tejidos con mimbres socráticos, para los que el conócete a ti mismo constituía el punto de partida de toda reforma y para los que la simultaneidad entre erudición y piedad equiparaba, también socráticamente, la intelección de las cosas con los principios morales. Sin ir más lejos, ambos postulados están en el origen de la conocida por todos Pietas Literata erasmista. Estas premisas también formaron parte en la época del siglo XVI y siglos posteriores de los discursos sobre el obispo ideal. Así se refleja en magníficos estudios firmados, por ejemplo, por José Ignacio Tellechea y Dígora, Álvaro Huerga o más recientemente Joan Llopis. Y esto en España, porque podríamos citar autoridades fuera de España como los conocidísimos Hubert Gidan, Giuseppe Alberigo y Paul Brutin. En definitiva, la exigencia de un clero formado y moral se convirtió en la piedra angular para la reforma de la sociedad. Nadie se extrañe de esto, dado que la religión por un lado y el derecho por otro, que tampoco debemos olvidarlo, eran las instancias que sustentaban las sociedades quinientistas. Y de ahí la importancia de la eficacia de la predicación para construir una sociedad verdaderamente cohesionada. Esta urgencia se manifiesta tanto en condenas de alto voltaje contra el clero, que dan origen a movimientos rupturistas, pero también en corrientes que claman por la reforma, pero procurando no romper la unidad de la cristiandad. Dentro del ámbito de estas últimas, podemos inscribir reformadores como Erasmo, como el propio Vives, como Vasco de Quiroga en América, o una obrita que nos servirá de hilo conductor en esta conferencia, que se ha editado recientemente y que sus autores han dado en llamar Omnímona. Bien, todos estos testimonios, es decir, Vives,
Vasco de Quiroga, etc., o el autor de Omníbona, pueden y deben calificarse de esfuerzos de reforma, pero que van más allá de la nuda censura de la ignorancia y de la inmoralidad. Por ello, a nuestro juicio, constituyen uno de los productos más destacados de la literatura y de la historiografía de la época de Carlos V, ya que dan cuenta, como pocos, del bullir de las conciencias, del magma de los anhelos o incluso de la desazón y la impotencia provocadas por comportamientos tenidos como traiciones a la fe, como conjuras contra la caridad y como saqueo de la esperanza del pueblo cristiano. Todas esas conductas estaban en la diana de todas las miradas, dada la relevancia social del clero. Se las observaba siguiendo sobre todo el modelo del pastor bonus, o buen pastor, muy conocido a partir del texto de Ezequiel 34, 11, 16. Este fragmento bíblico, que también está en la base de Juan 10, 1, 21, donde Jesús habló también del buen pastor, describe diáfanamente lo que debía ser la labor pastoral de los que dirigían sus predicaciones a la conversión de no cristianos, aunque indudablemente también a la predicación ante auditorios ya cristianos. En concreto, se les exigen que busquen y cuiden del rebaño de Dios, incluyendo al disperso, es decir, al que no se aloja todavía, por tanto pueden entenderse como infieles o incluso paganos, a los que no se alojaban todavía en el ovil de Cristo. También les obliga a cuidar el rebaño, es decir, a protegerlo de los peligros y asechanzas, para así devolverlo sano y salvo al aprisco de la redención, si se me permite decirlo así. Entre las ovejas pastoreadas, y ese sería el tercer punto, se incluye también a las perdidas, a las descarriadas, a las heridas, a las enfermas y desde luego a las sanas. Pues bien, es evidente que la etimología del término griego episcopos, de donde deriva nuestro obispo, favorecía esta concepción del pastor bonus, ¿no? En concreto, el obispo era definido, por ejemplo, en Hechos 20-28, como el que vigilaba y velaba por la integridad del rebaño. Pues bien, este texto de Hechos que acabo de citar convierte a los obispos en protectores del rebaño, en primer lugar, por dos razones. En primer lugar, porque ese rebaño ha sido congregado con la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, porque la misión que asumen debe estar inspirada exclusivamente por el Espíritu Santo y no por otro tipo de razones, por muy lucrativas que pudieran ser. En ese sentido, cuando se censuraba a un pastor, se ponía de relieve, en primer lugar, que no cuidaba de aquellos que habían sido ganados para la salvación con la muerte de Cristo, y en segundo lugar, que ensuciaban su ministerio, no detentándolo, no, ostentando su cargo por razón exclusivamente espiritual. El clero que no respondía a estos parámetros, o a las indicaciones que encontramos en otros textos, como 1 de Timoteo 3, 1, 13, simplemente estarían haciendo dejación de su obligación de proteger al rebaño frente a los lobos feroces, por utilizar la terminología de Lucas en Hechos 20-29. Pues bien, esta imagen del obispo se hará tradicional y es la que encontramos, por poner solo un ejemplo, en De Ecclesiasticis Officis de San Isidoro de Sevilla. Evidentemente no son estos los únicos textos que podemos aquí aducir. Podríamos citar la carta a la primera Timoteo 5, 17, 18, o incluso la primera epístola de Pedro 5, 2, 4, porque en todos estos textos queda claro que la obligación del pastor es fundamentalmente predicar y enseñar, y que para eso se le exige dedicarse profunda y sinceramente al ministerio, consagrarse desinteresadamente a él y no tenerlo como una colocación, como un trabajo lucrativo o del que vivir. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, debe transformarse en modelo para la grey y no actuar como un reyezuelo, como un déspota que da órdenes simplemente porque considera que su oficio lo sitúa por encima del común de los mortales o del común de los fieles en este caso. Pues bien, todas estas claves, estos textos que acabo de leer, son esenciales para entender tanto la visión del clero y de los predicadores y de los misioneros en el siglo XVI,
como, naturalmente, de las críticas que se hace de todos aquellos miembros del clero que se aparten de estos principios. Sin esto, sin estos textos, resulta absolutamente imposible obras de autores como Erasmo, como Vives, o la que nos va a servir aquí, como he dicho antes, de columna vertebral, que es esta utopía denominada por sus editores omnímona. Y lo que se exige, es decir, por resumir y acabar este apartado, lo que se exige a estos predicadores es tener un corazón y una conciencia limpios, poseer una fe sincera y actuar con humildad. Y esto, que lo estoy tomando en concreto de la primera epístola a Timoteo 4, 12, 16, significa algo muy concreto. Significa, en primer lugar, que el clero debe convertirse en modelo, he dicho antes que era muy importante, para los creyentes. Es decir, debe vivir en consonancia con lo que predica. Esto es especialmente llamativo en el terreno de la castidad, y de ahí que sean numerosas las chanzas y las burlas contra el clero que no cumplía con su deber del celibato. Esta idea explicará, repito, todas las críticas de la época, porque se dirá que el clero se ha convertido en un contraejemplo de las exigencias paulinas o petrinas que acabo de indicar. Pero para que todo ello, además, fuera posible, el miembro del clero debía tener siempre presente la dignidad de su cargo. No descuides el don que hay en ti. Y ese don había de ser siempre el carril o el riel sobre el que corriera toda su acción pastoral. Pues bien, esta era también la idea que tenían los autores humanísticos, los humanistas del siglo XVI, de lo que debía de ser un miembro del clero. Su función era específicamente enseñar, era específicamente catequizar, era específicamente convertir a Cristo a todas esas ovejas siguiendo el modelo que he indicado antes del pastor bonus. Sin embargo, esto, que en el siglo XVI se pone sobre la mesa con una gran desazón porque se constata que el clero no cumple con estos principios, esto he dicho al principio que parece ser un universal de la historia de la Iglesia. Ya contamos, por ejemplo, con el testimonio de Amiano Marcelino, un autor del siglo IV prácticamente contemporáneo de San Agustín, que describe la elección como pontífice del Papa Dámaso como fruto de la ostentación, del lucro, del despilfarro y de la vanagloria. El propio Agustín de Hipona, en su De Doctrina Cristiana, utilizando la cita de la primera carta a Timoteo 1:5, dirá específicamente que la obligación del clero es también predicar, evangelium praedicare. Y lo dirá especificando que predicar el evangelio es enseñar lo bueno, desenseñar lo malo, alentar a los tibios y dar esperanza a los ignorantes. Pues bien, el santo de Hipona no solamente habla o indica o expone cuáles son las obligaciones del clero, sino que además él trata de vivir en consonancia con lo que decía. Y esto es muy curioso porque, si bien siguiendo a Pablo parecía legítimo que el clero viviera de su trabajo, es decir, que comiera, ¿no? El buey que hará un campo tiene derecho a comer de ese campo. Pues bien, San Agustín no quiso seguir este ejemplo, quiso seguir el ejemplo de Pablo, que Pablo, a pesar de haber escrito esas palabras, prefirió trabajar para mantenerse. Y esto es también la práctica que hace San Agustín, porque considera que ganarse la vida con el trabajo es un acto de humildad y de esa manera tampoco supone una carga para la sociedad, sobre todo para los fieles, para la feligresía. Todo esto lo recuerda en sus retractaciones y hay también varios sermones en los que trata de estas mismas cuestiones. Pero no es únicamente San Agustín el autor que trata de esto. Podemos citar a Gregorio Magno en su regla pastoral, que dice que precisamente el ministerio sacerdotal es el más sublime que hay, pero exige en los sacerdotes que tengan
que no accedan al sacerdocio sin conocerse todavía y que no pretendan enseñar lo que no han aprendido y que no consideren la carga del magisterio más liviana por ignorar la fuerza de su grandeza, ¿no? Pues bien, si todos estos principios los trasladamos a España, a la España de principios del siglo XVI, nos encontraremos con un contexto singular. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, la falta de moralidad y la falta de sabiduría, digamos, y la ignorancia del clero ya era un motivo, un leitmotiv de toda la literatura del momento y de siglos anteriores, ¿no? Pero ahora estos mismos argumentos empiezan a tener incidencia en lo que afecta a los intentos sobre todo en el siglo XV, de convertir a los musulmanes y a los judíos al cristianismo. A partir de ahí se producirá una serie de teorizaciones, se teorizará sobre la posibilidad, los requisitos, etc., de la predicación, y esto afectará a la evangelización de América, porque todas las conclusiones a las que se llegó en la España del siglo XV, y a veces un poco incluso del XIV, servirán para situar al misionero americano en su papel, y servirá también para señalarle los problemas y los pecados en los que podía caer si no cumplía su ministerio como se esperaba, es decir, siendo consciente de que está pastoreando un rebaño que no lo ha ganado él, sino que lo ha ganado Cristo con su sangre, y por otro lado, siendo consciente de que lo importante de su acción pastoral es el espíritu y no el lucro. Pues bien, la constatación de muchos autores de que esto que acabo de exponer, que sería un ideal del clero, pues la constatación de que ese ideal del clero y el clero real, el tangible, el que existía en la época, era absolutamente o diametralmente opuesta, pues esto provocó diversas salidas entre los creyentes de la época. Algunos cayeron en el descreimiento, otros se pasaron a otras confesiones cristianas surgidas en el momento. Pero en los autores que nos encontramos, en Vives, en Erasmo, y sobre todo, que, como vuelvo a repetir, es la obra que voy a tomar como hilo argumental a partir de ahora, en Omníbona, pues estos autores, su salida, su vía de escape frente a esa situación a sus ojos horrorosa e indeseada e indeseable de postración moral y de la ignorancia del clero, pues la podemos, digamos, enfocar desde dos puntos de vista. Por un lado, dado que el clero no es ya un ejemplo, no sirve de ejemplo, pues se reivindicará la perfección cristiana como algo propio de todos los creyentes y no solo de los jerarcas de la Iglesia. Esa será la primera salida. Y la segunda salida será la traslación del concepto paulino de cuerpo de Cristo a lo que es la sociedad civil, presidida ya por un rey y no por un miembro del clero. Pero vayamos por partes. En lo que afecta al concepto de perfección, los humanistas retoman, como no cabe ser de otra manera, el sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. Y lo hacen para trasladar todo el programa del Sermón de la Montaña a todo y cada uno de los cristianos. Lo dice claramente el autor de Omníbona. Todos los cristianos somos religiosos de la más perfecta religión que hay en el mundo y tenemos a Jesucristo por nuestro abad. Por tanto, la perfección cristiana queda ligada a todos los bautizados, y en esto está siguiendo una argumentación que recuerda mucho la obra de Lorenzo Valla titulada De Professione Religiosorum. Bien, a partir de aquí se establece, ante la constatación también
de que las órdenes religiosas están peleadas unas con la otra por motivos, digamos, de preeminencia o por motivos simplemente de celos académicos o lo que sea. Pues bien, partiendo de la epístola primera a los Corintios 1:12, donde Pablo se preguntaba si Cristo estaba dividido, dado que unos se proclamaban seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros del mismo Cristo. A partir de este texto, lo que dice el autor de Omnígona es que todos los cristianos están llamados a la perfección, y estar llamado a la perfección se sintetiza en dos principios: en que todos comparten el mismo corazón y en que todos cumplen los mandamientos. Es evidente que el compartir el mismo corazón es una exigencia que deriva de Juan 11:52. Y es evidente que también parte de Hechos 4:32, donde se puede leer que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. En cierto modo, lo que harán los cristianos, los humanistas cristianos, será trasladar los principios que regían la perfección monástica, por así decirlo, para construir una idea de perfección cívica o laical. Pues bien, pero como he dicho, esto se hace fundamentalmente porque el clero no cumple con sus obligaciones. Y de ahí que en Omnígona veamos que pasa revista a todos y cada uno de los estamentos clericales. Por ejemplo, cuando entra a tratar del obispo, censura a los obispos, el asentismo, les recrimina que quieran regir sus diócesis a través de vicarios, o entrando en el capítulo de las religiosas, critica y censura fuertemente que se obligue, que se fuerce a las mujeres que no tienen vocación a profesar en un monasterio. Dice que además de no ayudarlas a ella, esto será un estorbo, se constituye un estorbo para las mujeres que viven allí con auténtica vocación. Así podríamos seguir con el resto de los estamentos clericales, pero no es necesario, porque lo importante es ver cómo, ante la constatación de que el clero en la época no cumple con esos parámetros escriturísticos y patrísticos que hemos explicado al principio, una solución era, pues bueno, tiene que tomar la voz los laicos, tienen que tomar la voz, o tiene que tomar la voz el pueblo cristiano de a pie. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero reivindicando para todos ellos la llamada a la perfección cristiana. Pero dije que era solamente una de las salidas. La otra salida dije que era el traslado de la metáfora paulina del cuerpo de Cristo, que eso que se ha dado a llamar el cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia a lo que es en realidad la sociedad civil. Por esto, no es extraño que en la obra Omnígona sea el rey el que asuma todo el papel reformador, incluyendo a la propia Iglesia. Este principio está presente en muchos otros autores de la época. Podemos citar brevemente un texto de Fray Antonio de Guevara que lo dice claramente. El texto dice así: «Hágote saber, señor mío Trajano, que tú y tu imperio no sois sino un cuerpo místico, a manera del cuerpo vivo y verdadero, porque han de estar tan conformes que el emperador se alegre en tener tales súbditos y el imperio se precie en tener tal señor. Y porque pintemos el cuerpo místico, que es el imperio, a manera de un hombre vivo, has de saber que la cabeza, que es sobre todos, es el príncipe que lo manda todo». Y así va siguiendo con todas y cada una de las partes de ese cuerpo. Esto es precisamente lo que encontramos en la obra Omnígona. Encontramos un rey que actúa como cabeza del cuerpo místico que constituye su sociedad. ¿Y para qué le sirve ejercer el poder? ¿Para lucro? No. ¿Por el simple placer del poder? No. ¿Por la vanagloria de la riqueza? No. El ejercicio legítimo del poder será hacer todo lo posible para que sus súbditos vivan en armonía, vivan con un solo corazón en esta vida, y de esta forma se forjen un lugar en el paraíso para la otra vida. Por tanto, lo que está haciendo es trasladando
como he dicho antes, el esquema del cuerpo místico a lo que es el esquema de la sociedad, pero manteniendo lo que es el objeto o lo que es la razón de ser de este cuerpo, ¿no? Pues bien, todos y cada uno de estos principios se harán visibles en la predicación dirigida a moriscos y a conversos. Se hará visible cuando se censure a unos predicadores que son inmorales, que son ignorantes y que son incapaces, por tanto, de sentarse frente o levantarse ante un auditorio de musulmanes o de judíos o incluso de cristianos y hablar con autoridad. No tenían autoridad porque su vida, la forma que tenían de vivir y la poca preparación que tenían les restaba todo crédito. Pues bien, por esto es por lo que el rey Prudenciano, vemos este ejemplo, cuando manda a los misioneros a América para evangelizar América, tiene muy claro cuál es la obligación de los misioneros. Y la obligación es exclusivamente evangelizar y no el afán de lucro. Dice así: y de buena gana se tornaban cristianos los más de ellos, se refiere a los indios, y creo que todos lo serían si hubiese buenas personas que los enseñasen y tratasen bien, y no robasen ni hiciesen otros agravios. Siguiendo este principio, y también tiene este postulado una gran tradición, defenderá incluso que aquellos que hayan robado a los indios no pueden ser perdonados ni absueltos, incluso en una predicación, en una confesión, si no han devuelto previamente lo que habían robado. Por tanto, y siguiendo esta misma coherencia, se entiende que ese rey, que es el representante, que es la cabeza de ese cuerpo místico, por ejemplo, no puede gobernar, no debe gobernar sobre personas mal instruidas ni sobre personas forzadas a convertirse. Esto incide de una forma muy directa, como he dicho anteriormente, en todo lo que es la predicación a infieles o a paganos, porque estará acusando directamente a los predicadores de que esas almas, por falta de instrucción y por falta de ejemplo y por falta de amor, que es la obligación del clero, podrían perderse, con lo cual estarían incumpliendo el deber del buen pastor, que es recoger y en el mismo redil a todas las ovejas perdidas o descarriadas. Este mismo principio afecta, por ejemplo, y con esto terminaré, afecta, por ejemplo, a la propia Inquisición. El propio rey, el rey de Omnígona, o el rey del Reino de la Verdad, cuya capital es Omnígona, Prudenciano es su nombre, pues se impone también reformar la propia Inquisición. ¿Por qué lo hace? Por lo mismo, porque es una instancia que en realidad no cumplía con lo que se esperaba de ella, que era vigilar la pureza de la conversión, sobre todo de judíos. De hecho, lo explica el texto de una manera muy clara. Dice que la Inquisición nació justamente para eso, para perseguir a los judaizantes, pero añade: creciendo la malicia de los malos cristianos, queriéndose vengar de quien tenían enojo o queriéndolo echar a perder en la honra y la vida y en su hacienda, ayuntábanse 3 o 4 y levantábanle un falso testimonio de herejía contra quien mal querían, aunque fuese hidalgo o cristiano viejo. Y como no sabían quién los atestiguaba, no se podían defender, porque habían de hablar y defenderse a tiento. A partir de aquí defiende reformas de la Inquisición, por ejemplo, pues que no se admitieran falsos testimonios, que se cuidaran mucho las acusaciones de herejía, que se les permitiera a los investigados conocer realmente el nombre de los denunciantes, que se les permitiera oír misa y confesarse, porque de no hacerlo así se pensaba que se estaba adelantando un castigo que no merecía y que nadie debía ser privado de la gracia que estos sacramentos podían reportar en los investigados. Pues bien, en realidad lo que dice es que la Inquisición dice específicamente: cuando el negocio caía en manos de algún inquisidor que no era buen cristiano,
hacía grandes daños espirituales y temporales. Por tanto, lo mismo que en la predicación. La Inquisición tampoco era una herramienta positiva o favorable a la conversión ni de judíos, ni de herejes, ni de paganos, ni de judíos, ni de moros, ni de ningún otro tipo de habitantes de la península. De nuevo, incluso llega a decir que los que acusan a una persona ante un tribunal confunden pecados con herejías y llegan a decir que esto es algo muy importante y que solamente se puede acabar si la gente estuvieran educadas y hubieran recibido una auténtica catequesis. En consecuencia, volvemos al principio. Los predicadores, no ya para musulmanes o para judíos, sino para los propios cristianos, son los responsables últimos por su ignorancia, por su afán de lucro y sobre todo por su inmoralidad, para que realmente el pueblo de Dios conociera los principios de la fe y pudieran enamorarse de la fe, como decía Bernardo Pérez de Chinchón. Pues bien, de esta manera, y ya concluyo, de esta manera el clero, el predicador, el misionero, será censurado en tanto que su vida no responda a lo que predica. Y de esta manera se considera que cualquier misión evangelizadora realizada por algún miembro de la Iglesia en estas condiciones estaba totalmente condenado al fracaso. Y esto era especialmente importante ante la perspectiva de evangelizar a todo un continente como era América. El contraejemplo de este clero es el propio rey Prudenciano, que dice así: no busco mis ganancias temporales, sino sus provechos espirituales y temporales. Tiénenme amor, se refiere a sus súbditos, y cualquier cosa en que creen me hacen placer, la hacen de muy buena voluntad. Y de esta forma ellos y yo vivimos contentos y Dios nos hace largas mercedes. Esto es lo que se espera del clero, pero como he dicho antes, al no recibir la población estos principios del clero, pues es el rey el que debe asumir, es decir, los laicos y el poder civil los que deben asumir este cometido. Pero para llevarlo a cabo, ¿qué hace falta? Vuelvo a repetirlo. No fijarse en el lucro, en las ganancias temporales, sino fundamentalmente en lo espiritual. Porque sólo así hay concordancia, hay concordia, mejor dicho, entre los súbditos y el rey. Hay concordia entre todos los cristianos y entre los cristianos y la jerarquía eclesiástica. Bien, estas palabras pueden servir para concluir mi intervención en este congreso. Únicamente diré que el predicador, y esta es la conclusión, que se propusiera la conversión de infieles y paganos, a la mirada de estos, o al decir de estos humanistas, debía, en primer lugar, empezar por recuperar el sentido originario de su ministerio. Debía empezar por vivir en consonancia con ese sentido originario y debían convertirse fundamentalmente en ejemplo de vida para todos aquellos a los que trataba de convertir. El contenido concreto del ministerio y el ejemplo exigible es el que expuse brevemente al principio de esta conferencia a través de esos textos escriturísticos y patrísticos. Ese contenido sirve fundamentalmente para comprobar si realmente el clero del siglo XVI cumplía o no con su misión y serviría, por tanto, para reprobar a todos aquellos que eran incapaces de vivir en coherencia con el compromiso que habían asumido. Pero también, y sobre todo el espejo utópico que representaba la obra omníbona, servía para dar una falsilla, para poner sobre la mesa una guía, un troquel, un modelo a seguir. Y además un modelo en el que quedaba claro que había solución y que si esa solución no era en los propios miembros de la Iglesia, la solución estaba en los laicos y en el poder civil. Muchas gracias.